La manifestación ayer del PP en Madrid contra la amnistía ha sido un chute de adrenalina para los populares y sobre todo para Núñez Feijóo. Se desbordaron sus propias expectativas, dicen que España ha despertado, aunque de poco le va a servir de cara al debate de investidura de estos días, salvo eso sí, para subirle la moral y otorgarle el premio de consolación, que es tener el apoyo social. Lo de ayer fue más un ejercicio de autoestima que un intento de frenar la ley de amnistía. El liderazgo de Feijóo ya no está en cuestión y a Sánchez poco le va a influir lo visto ayer en las calles de Madrid en sus más que posibles negociaciones con Puigdemont. Ya saben, el show debe continuar. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Feijóo está consiguiendo al menos ocupar los titulares nacionales durante estos días. Ayer salió reforzado de la manifestación contra la amnistía. La sociedad se volcó y eso es un espaldarazo previo al debate de investidura de mañana, pero poco más o poco menos, según se vea. El PSOE y los independentistas hablan de un acto de odio, pese a que manifestarse, como saben, es todo un derecho, y acusan al PP de buscar el transfugismo. Ya saben, esos 4 diputados que necesita del Grupo Socialista para que salga adelante la investidura de Feijóo, que todo hace indicar que va a ser fallida. Hoy Cuca Gamarra y José Luis Martínez Almeida han vuelto a apelar a las diferentes sensibilidades de los partidos a la hora de votar en esa sesión, y hoy también publica ABC los nombres de las personas que van a negociar con Puigdemont la ley de amnistía en nombre de Pedro Sánchez, y los elegidos son Félix Bolaños, María Jesús Montero y Santos Cerdán, la guardia pretoriana del presidente. Y por si hubiera dudas de que la amnistía está encima de la mesa, Esquerra Republicana anuncia que ya han intercambiado documentos con el gobierno sobre esta ley, aunque ya saben que desde el PSOE nadie quiere hablar de este asunto. Bueno, vamos ya con la resaca de la exitosa manifestación, acto mitin de ayer del Partido Popular. Natalia Fernández, buenas noches. Un revulsivo para Feijóo después del resultado de las generales. Buenas noches, José Luis. Está claro que si el candidato a presidente del gobierno necesitaba apoyo de los suyos, ayer lo logró en un verdadero baño de masas. Según la Policía Nacional, más de 45.000 personas acudieron a la movilización del Partido Popular con la amnistía como telón de fondo y la vista puesta en esa sesión de investidura que arranca mañana para Feijóo. El líder popular volvió a recordar las líneas rojas que no atravesará su partido y quiso mandar un mensaje a los socialistas que en estas últimas semanas han mostrado su rechazo a la amnistía. España no votó democráticamente que vivamos en esta tesitura. Quiero dar las gracias a aquellos miembros del Partido Socialista que están haciendo más que defender lo que han defendido siempre. Están defendiendo lo mismo que han defendido siempre. Es más, están defendiendo lo que su partido defendía hace 2 meses. Podrán ser expulsados, podrán ser señalados por un partido socialista que ya no es un partido de Estado, pero serán señalados por la mayoría de los españoles como hombres y mujeres de Estado, que eso es lo importante. Bueno, la gran agitadora de esa movilización fue sin duda Isabel Díaz Ayuso, fue la que más aplausos recibió, pero allí, claro está, también intervinieron los expresidentes del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que los españoles ya no tragan más con el independentismo. Y sí, el acto contó con expresidentes del gobierno como Agnaro Rajoy, que pidieron a la gente que no se calle ante esta intentona golpista. Yo le digo, de ninguna manera. Decir amnistía es decir que España es una dictadura opresora, que en Cataluña hay un conflicto y no una minoría independentista totalitaria haciendo caja a costa de todos. Años y años de mentiras, opresión, división y ruina. Y ya no tragamos más. Y por eso les decimos, de ninguna manera. Quiero apelar a todos los ciudadanos para que no se callen, para que no vean que el silencio es una opción responsable, sean cuales sean sus ideas. Estamos aquí para decir
lo que no hemos escuchado a ningún miembro del Gobierno, que la amnistía no cabe en nuestra Constitución ni en nuestro Estado democrático. Lo sabemos todos y eso es lo que Sánchez y los miembros de su Gobierno decían hasta hace un par de meses. Bueno, pues hoy los varones del PP, entre ellos Alfonso Fernández Mañueco, han querido defender la igualdad entre los españoles ante una posible amnistía y también el liderazgo de Núñez Feijóo. Sí, en estas últimas horas antes de la primera sesión de investidura, Feijóo está manteniendo conversaciones con presidentes autonómicos. Hoy mismo lo hacía con Alfonso Fernández Mañueco. Los varones populares estarán apoyando mañana a Feijóo en el Congreso y en esta decisiva jornada no han dudado en secundar a su líder en público. Desde Castilla y León nos queremos sumar a los millones de españoles que defendemos la unidad, la igualdad y la libertad de todos, vivan donde vivan, porque aquí en España nadie es más que nadie. Feijóo es el presidente que necesita España porque tiene sentido de Estado y no va a renunciar a sus principios por el poder. Siempre las elecciones y las investiduras, pues podría siempre haber algún tipo de cambio, pero vamos a intentarlo. Nuestra obligación, la obligación del PP, la obligación de Alberto, la obligación política y la obligación institucional es presentarse en esa investidura e intentar recabar los mayores apoyos posibles. Y desde luego hasta el último minuto, como saben ustedes, vamos a pelearlo, vamos a lucharlo y vamos a intentar conseguirlo. Cierto, muy polémicas están siendo las declaraciones de Cuca Gamarra, en las que ha dicho que Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. A un día del inicio del debate de investidura y a 2 de la primera votación, desde el PP siguen apelando a las conciencias de todos los diputados para conseguir los 4 votos necesarios. No solo eso, la secretaria general del Partido Popular acusa al Partido Socialista de fraude electoral y dice que ve a Pedro Sánchez muy nervioso. Desde Génova insisten en que solo necesitan 4 votos más y piden a los diputados socialistas que están en contra de la amnistía que mañana sean valientes. Vamos a apelar a la conciencia de los dirigentes y, por tanto, de las formaciones políticas para que recapaciten y reflexionen. Y eso es lo que vamos a plantear. Y evidentemente durante un debate pues apelaremos a ello, como les digo, a la conciencia de los dirigentes de las distintas sensibilidades políticas que están presentes en el Congreso de los Diputados. Espero que todos esos socialistas que en público y en privado dicen lo que dicen de la amnistía, luego lo demuestren con su voto en el Congreso de los Diputados. Para Pedro Sánchez esto tiene un nombre y se llama apelar al transfugismo, algo que considera muy grave. Es más, dice que es la peor de las corrupciones. Pedro Sánchez no solo da por hecho el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, sino también el éxito de la suya. Se manifiestan en contra de la investidura de un presidente de gobierno socialista antes de su investidura. Si es que el PP se boicotea a sí mismo. Habrá que recordar que el Partido Popular echó a su anterior líder, al señor Casado, por denunciar un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, aún por esclarecer. Y ahora vemos al señor Feijóo apelar a la peor de las corrupciones, que es el transfugismo. Si es que van de mal en peor. Hoy tras el Consejo de Ministros a la portavoz del Gobierno le han preguntado si cree que Puigdemont tiene que rendir cuentas ante la justicia y ha evitado contestar. Donde sí se ha explayado es sobre la manifestación del PP de ayer en Madrid. Isabel Rodríguez ha mostrado su respeto al acto del Partido Popular, pero ha restado importancia al número de asistentes. Dicen que los números que interesan son los de mañana en el Congreso. El Gobierno, como no puede ser de otro modo, respeta las manifestaciones, movilizaciones o actos de partido. Mañana a las 12 de la mañana, donde la cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria. A día de hoy, el señor Feijóo, que es el candidato a esa investidura, cuenta solo con 172. Es decir, está en el lugar en el que comenzó. ¿Qué es lo que desea el Gobierno? Pues que España deje de perder el tiempo. La manifestación del odio, así la ha calificado el presidente catalán. Pere Aragonès ha llegado a decir que la única consecuencia que tendrá la manifestación de ayer es que aumentará el número de independentistas.
El presidente de la Generalitat se lo ha tomado como un verdadero ataque a Cataluña. No se queda ahí, sino que dice que además Feijóo ha fracasado como presidente del gobierno porque Cataluña ha vencido al Popular en las urnas. Es una manifestación de odio, menosprecio y ataque a Cataluña y de venganza contra Cataluña. El único mensaje que tiene el Partido Popular para Cataluña es represión, represión y represión. Y yo creo que ante este mensaje hoy más catalanes no solo abrazan la causa de la amnistía, sino también la causa de la independencia de Cataluña. Venga, pues vamos ya con más reacciones del resto de partidos. Sumar ha dejado claro también que las negociaciones con Junts per Catalunya están vivas y que quiere que cristalicen cuanto antes. Una movilización que desde Sumar y Podemos, como era de esperar, no se ha visto con muy buenos ojos. La formación morada acusa al Partido Popular de poner en marcha toda su maquinaria para subvertir los resultados en las urnas, mientras que los de Yolanda Díaz insisten en el buen ritmo que están cogiendo las negociaciones con Junts. Las negociaciones y el diálogo avanza. Nosotros somos optimistas, creemos que pueden llegar a buen puerto y que efectivamente cuando el señor Feijóo deje de hacernos perder el tiempo esta semana vamos a poder ponernos ya a trabajar definitivamente a favor de una investidura y una investidura real que pueda salir adelante, que estamos convencidos que será exitosa y en eso estamos trabajando en diálogo con Junts y con el conjunto de fuerzas políticas. La derecha se movilizó no para apoyar a su presunto líder, al que de hecho parecía que estaban despidiendo en una evidente crisis de liderazgo de Feijóo, con Ayuso afilando los cuchillos para sucederle, sino que la derecha se movilizó en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Y los que también marcan distancias con el Partido Popular son los de Vox, que, como recordarán, no fueron invitados al acto de ayer. Un distanciamiento que no pone en peligro el apoyo de los de Santiago Abascal mañana, el líder popular, pero con el que sí que han querido mostrar su disconformidad con la forma que tuvieron los populares de organizar la movilización de ayer. Nosotros celebramos cualquier movilización de los españoles de a pie contra Pedro Sánchez y para defender la supervivencia de nuestra nación, España. Evidentemente, esas movilizaciones pueden tener muchísima mayor capacidad de convocatoria si las convocamos fuera del eje partidista, si las convocamos de la mano de la sociedad civil. Bueno, pues venga, vamos ya a testar cómo de confiados están nuestros tuiteros con el resultado de la manifestación del Partido Popular. Vamos a ver si creen que sirven para algo o no. Pues la respuesta no deja lugar a dudas, pero si te parece vamos a comenzar recordando esa pregunta que les hacíamos, que era: ¿cree que la manifestación del Partido Popular servirá para impedir que se apruebe la ley de amnistía? Pues lo van a ver a continuación en la pantalla, porque la gente parece que lo tiene claro, porque un 11% dice que sí, mientras que un 89% dice que no. Bueno, pues clarísimo, ¿no? Lo tienen nuestros seguidores en Twitter. Voy a presentarles ya a los contertulios que me acompañan en el plató de Madrid, como todos los lunes. May Mariño, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aceno Palomo, ¿qué tal? Hola, José. Bien. Carlos Dávila. Buenas noches. ¿Qué ha conseguido el Partido Popular y Núñez Feijóo con la manifestación de ayer? Porque ahora la gente se pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, hay que reconocer que es un éxito una manifestación que convoca a 40.000 o 60.000 personas. Pero, según el baremo del Partido Popular, tiene que ser un mega fracaso, porque cuando se reunieron 250.000 en Madrid, también contra la sanidad de Ayuso, fue un fracaso. O sea, que es la típica guerra de cifras que cuando interesan se venden bien y cuando se interesan se venden mal. Es verdad que sacó a la gente, pero no hay que olvidar que el clamor social son las urnas. Y en las urnas, el Partido Popular fue el primer partido en número de votos, fue el que más subió en escaños, pero no tiene el apoyo necesario del resto de partidos para el gobierno. O sea, el mantra que repite en el Partido Popular y que sobre todo en las últimas horas de que Feijóo está renunciando a la presidencia del gobierno por los acuerdos que están teniendo con el resto de partidos es falso, porque mientras sumas a Vox por un lado, por el resto se te caen los demás. Entonces, ahora mismo no es que tenga esos números, sino sería, y perdona la expresión, sería de tontos si tienes los números no hacerlo. No luchar por esa investidura. Hay partidos como el PNV, Junts, claro, que no van a pactar. Por eso digo que igual que suman por un lado con Vox, están restando con otros partidos. Por lo tanto, los números siguen sin darle. Veremos a ver qué es lo que consiguió el señor Feijóo, a mi juicio. Es un
respaldo, por lo menos momentáneo, del partido, porque es verdad que consiguió congregar a todos los líderes del partido, pasados y presentes. Digo pasados porque todos los expresidentes acudieron, y presentes porque los líderes autonómicos estuvieron todos. La noticia sería que no los tuvieran, cuando el líder del partido llama a rebato y a horas de una investidura, los suyos que estén apoyándoles. Y mañana también les veremos en el Congreso. Por lo tanto, ahora mismo el partido parece que responde a las órdenes de Feijóo. Veremos cuando pase la votación del viernes, no la del miércoles, que es la primera fallida, Sí, sino la la del segunda viernes, votación la del segunda, que es la que consolidará que no ha tenido los apoyos necesarios. ¿Creéis que, como parece que deja más o menos entrevelar Mike, que después del viernes no pueda tener ese apoyo interno en Núñez Feijóo tras una investidura que sabemos ya a priori? Bueno, eso es lo que está vehiculando desde hace semanas la Moncloa. Es decir, hay una operación típico de estos decanes de nuevo cuño, bastante killers y bastante poco leídos, que están intentando utilizar aquella famosa presidenta del 23 de julio en la calle Génova para intentar descabalgar a Feijóo sobre texto de Ayuso. Es un debate que no existe dentro, porque no tiene ningún sentido. O sea, podrán ser no todos chicos de Harvard los que forman el comité permanente, o sea, el círculo interior de Feijóo, pero tontos no son. Tontos no son. No hay debate sobre la sustitución. A mí lo que me interesa es poner el foco en lo que pasó ayer. El primer titular, a 5 columnas en negrita, es que España existe. Justo en el mismo momento que en Barcelona se había ido el señor Sánchez a decir, palabras textuales, yo cumplo todos los días la Constitución. Y se quedó tan ancho. Y la primera medida que tomó, que fue nombrar a Rosa María Mateo, gran jefa de Radio Televisión Española, fue declarado inconstitucional. Y no sé cuántos estados de alarma más durante la pandemia y cantidad de cosas que han sido echados. Es cierto que entonces no estaba Conde Pumpido. Lo segundo es que se subrayó que Feijóo ganó las elecciones. Porque según el relato de algunos, es que le hemos oído al señor el de Podemos de Castilla y León, dice que subvertir los resultados. Pero ¿quién ganó las elecciones? ¿Quién las ganó? Que es una de la virtualidad que tiene subir mañana al Congreso de los Diputados, además de explicitar tus 10 pactos de Estado, decir, yo gané las elecciones, usted perdió, que es lo que le tal. Y finalmente, porque no quiero tal, a mí me gustó mucho una cosa que yo llevo desde hace muchos años, bueno, humildemente, pregonando en el vacío. Por una vez, un dirigente del Partido Popular, que además fue presidente de gobierno, que ganó con mayoría absoluta y volvió a ganar todas las elecciones, que se llama Mariano Rajoy, desmontó lo del progresismo. Un gobierno progresista, que no quiere la igualdad entre españoles y que se sustancia sobre herederos de asesinos, sobre la derecha trabucaire vasca y sobre los xenófobos y racistas catalanes. Gobierno progresista. Carlos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, ahora qué, pero yo quería decir una cosa antes de la de ahora qué, antes de. Yo creo que antes de hay que remitirse a lo que pasó en el mes de julio, May. Es que, oyéndote, me ha parecido en algún momento, que no es que ponías en solfa la victoria del Partido Popular. Entonces, es que le ponías, es que le ponías sordina. No, pues sordina porque he relatado que fue el partido más votado, el que ganó las elecciones y el que más escaños subió. O sea, más no puedo decir, son los datos. Si me perdonas, yo te he dejado hablar y te ruego que me dejes a mí. Pues le ponías sordina porque rápidamente utilizabas el pero para decir, pero tienen un problema interno, tienen un problema territorial, tienen un problema de que
Si has dicho, no has dicho que ningún partido, has dicho que ningún partido le apoya, y eso no es verdad, May. Al Partido Popular le apoya Unión del Pueblo Navarro, que es el partido más votado en Navarra. Eso sí que lo sabes. No es suficiente. Estoy diciendo, por eso no he dicho nada de lo que estás afirmando que he dicho, en el sentido de que yo no he dicho que ningún partido le apoya. No he puesto en duda la victoria electoral del Partido Popular. Solo he puesto en duda, y no he puesto en duda, sino he relatado los hechos que no tienen los votos para la investidura. No he dicho otra cosa. No te vas, te voy a dejar si quieres hablar toda la noche. Pero te voy a rogar que no rectifiques lo que has dicho. Y lo que has dicho es que los partidos no le apoyan. Y le apoya UPN, que es el partido más votado en Navarra. Le apoya un partido de ultraderecha, lo que tú quieras, pero es un partido que tiene 32... No pongas en mi palabra calificativos de partidos. Yo no he dicho que lo digas tú, he dicho que le apoya esto, le apoya Coalición Canaria, y le están apoyando partidos que, como de una u otra forma, y además no tienen intereses personales ni intereses políticos. A mí me ha parecido verdaderamente no dramático, patético y de una desvergüenza verdaderamente increíble la intervención de ayer del señor Sánchez en Gavá, cuando va y dice que la señora Ayuso está encausada por corrupción. Nada más y nada menos. Y lo ha dicho y pone en solfa la actuación de su hermano. Su hermano no tiene una sola causa judicial. Es mentira. Otra vez más miente. Y esto está sucediendo en este momento y aquí y ahora. El partido, y luego hay una falta de respeto absoluta a la decisión de Su Majestad el Rey. Su Majestad el Rey le entregó la investidura, le dijo: la investidura tú, pues que esto eres el señor que has traído más escaños. Y es un encargo real, es un cargo de la jefatura del Estado, porque no se quiere decir del rey. Por tanto, eso de que esto es una pérdida de tiempo me parece de una falta de respeto absoluta a la decisión del rey, que probablemente dentro de nada estaremos en otra decisión, perdóname, que es que pase el siguiente. ¿También será una falta de respeto, entonces? Pero es que a mí no me hagas preguntas de cosas que yo no he dicho, punto uno. Es que yo no te estoy preguntando. No, pero que me estás insinuando primero y me has dado a entender de que yo he puesto calificativos a partidos que no he hecho, porque no he más eso. objetivo que el relato que he hecho al inicio del programa no puede ser. Que no, por ahí no. Por ahí no, porque yo no te he dicho que hayas puesto ningún calificativo. Yo en favor de May tengo que decir que el relato que ha hecho ha sido bastante objetivo, periodístico. Me has dicho poca valoración. Cuando has insinuado... todo tiene intención en esta vida, cuando hablamos... No, porque es lo que vamos a ver, en el sentido cuando yo le decía... Ahora quiero que os mojéis, ahora sí quiero que os mojéis. Permíteme. Sí. Yo respeto mucho a May, que tengo además... Eso no es así, es que no es así. Un segundo, Carlos. Creo que Graciano, con los calificativos que ha utilizado para definir ciertos partidos, objetivo no es. Que cada uno conteste por sí mismo. Aquí viene la gente para dar su opinión, ¿eh? Alguna de las cosas que yo he dicho, alguna de las cosas que yo he dicho es sectaria, subjetivo o mentira. Primero, porque has dicho unas afirmaciones que no se han dicho. Por ejemplo, el presidente del Gobierno no dijo ayer que Díaz Ayuso estaba encausada. ¿Cómo que no? Pero si lo hemos visto aquí ahora mismo. Me lo vas a decir a mí que estaba allí. Dijo que un caso de... Sí, estaba en Gavá, trabajando, porque ese es mi trabajo para ser y media. Y las palabras textuales exactamente no las recuerdo, pero vino a decir con que era un caso aún sin esclarecer. No dijo que estuviera encausada. Sí, de corrupción, pero tú has dicho que dijo que estaba encausada, por lo tanto, ya te has ido 13 pantallas. O sea, corrupción sin esclarecer. No, estás llevando a torcer las cosas un momento. Esto lo podemos ver, Esto lo podemos ver. Vamos a avanzar un poco. Yo sí quiero decirte que yo en eso no voy a entrar, y yo respeto mucho lo que digas, May, pero insinuar que después del fracaso previsible de la investidura se va a abrir un proceso de liquidación del actual jefe del Partido Popular me parece una osadía tremenda. Y lo has dicho, eso sí lo has dicho, y sabes que eso no es cierto, y si no lo sabes todavía peor. Yo sí quiero hacer, porque ya peinamos canas, quiero una cosa que he oído al señor Pedro Aragonés, de hablar de represión. Ya está bien. Cuando yo he calificado de xenófobos a esos partidos, me remito a sus leyes fundamentales, a lo que han dicho todos los expresidentes de la Generalitat, que son de esos. Y lo que me refiero a la derecha tablucaide respecto al Partido Nacionalista Vasco, he sido muy caritativo, porque me voy a los textos de Sabino Arana y puedo decir lo que opinaba del resto de los españoles. Dicho eso, señor Pere Aragonés,
yo creo que lo conoce muy bien la represión franquista, por su padre y por su abuelo. Y ya está bien de que estemos callados. Por su padre y por su abuelo. Franquistas, por cierto. Que eran franquistas hasta la médula. Alcaldes de no sé qué. Con el dinero, el jurdó a buen recaudo en paraísos fiscales. Pero eso no lo dirá la Vanguardia, ni la TV3, ni... No voy a citar más, ¿verdad? Eso no se dice, pero eso es una realidad. Bueno, Graciano, vamos si os parece, vamos a avanzar de cara a lo que viene mañana, la sesión de investidura, el jueves, mañana, miércoles, el viernes, esas dos votaciones que va a haber. ¿Es poco ético pedir el voto por parte del Partido Popular a diputados socialistas, esto del transfugismo? ¿Puede tener incluso el efecto contrario, unir más al Partido Socialista? ¿Has oído pedir el voto? Yo no. Sí, se lo han pedido abiertamente. Se está refiriendo... Ha dicho el señor Almeida, Carlos, que por favor que mañana o cuando se vote, que hagan lo que dicen pública y en privado. Que tengan responsabilidad. Vamos a ver, si hay algún partido, vamos a ver, históricamente si hay algún partido tránsfuga, de aprovecharse de tránsfugas en este país, como Graciano y yo sabemos, porque son los más antiguos en el lugar, es el Partido Socialista desde los tiempos de Fernández Ordóñez. Pero si no hay mayor transfugismo... Y Javier Moscoso. Y Javier Moscoso, que fue fiscal general de Estado. No hay mayor capacidad de transfugismo en este país que el transfugismo conceptual. Decir una cosa hoy y mañana decir la contraria y decir que las dos son verdad, que es lo que está haciendo sistemáticamente desde hace 5 años el señor presidente del gobierno. Eso sí que es transfugismo. Es transfugismo engañar a los electores hace 2 meses diciendo que no iba a decir amnistía y ahora la está probando la amnistía, según se ha visto ya, porque los socios de Esquerra Republicana han coincidido en que ya todo políticamente está hecho. Esto se ha dicho hoy. Es decir, eso sí que es transfugismo. Los otros han apelado a las conciencias. Han apelado a las conciencias, que además a mí me puede parecer una cosa demasiado sublime o no, pero han apelado pero no les ha dicho, vótennos mañana. Porque podríamos hacer una cosa. Podríamos decirle, aquí cercano a Madrid, está Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha hay dos diputados, uno de Toledo y el otro de Cuenca, directamente afectos a las teorías de Paje. Y Paje sigue diciendo que la amnistía es inconstitucional. ¿Qué van a hacer estos señores pasado mañana, el miércoles? ¿Qué van a hacer el viernes? ¿Van a votar según ellos con lo que tienen en conciencia o que van a votar en contra? Y recuerdo solamente una cosa, en la Constitución viene el voto en conciencia, es decir, el voto en conciencia, quiere decirse que nadie está afecto a disciplina de voto. ¿Cómo lo ves? Lo has dicho bien claro. Cuanto más dice el PP que tienen que votar con responsabilidad, que es lo que les dice, como dándole las órdenes al Grupo Parlamentario Socialista, más lo está uniendo, porque no hay nada que les una más que el PP les pida que hagan otra cosa. Bien es cierto que hay gente que cuestiona lo que puede pasar a futuro, y es verdad que en algunos tienen dudas, porque está cometiendo otra vez la dirección del Partido Socialista y el Gobierno el fallo de no explicar lo que están haciendo. Entonces está permitiendo que le coman el relato a los demás. Ahora estoy yo, por favor. ¿Y tú crees, Mike, que Pedro Sánchez tiene tan amarrado como aparece el acuerdo con Puigdemont sobre la amnistía, incluso, como hoy lo ha dicho Esquerra Republicana, que se están intercambiando documentos? A ver, con el tema de la negociación, que según ellos todavía no hay negociación, me refiero de papeles, de acuerdo, de detalle, sino simplemente el terminar de decir en cuanto pase la de Feijóo nos ponemos manos a la obra, solo hay dos interlocutores, digamos, Partido Socialista y Junts. Siempre dicen que lo que pueda decir Esquerra, lo que pueda decir, le voy a decir así un poco a brocha gorda, lo que pueda decir Sumar, lo que pueda decir otros partidos, incluso hasta el PNV. Que están diciendo muchas cosas están diciendo, en ese sentido. Por eso decía lo del relato, que no están en la negociación. De hecho, hay otras formaciones de las que son necesarias para que salga adelante la investidura de Sánchez más adelante, que están reconociendo que sí, primero tienen que amarrar PSOE, no Sumar. PSOE tiene que amarrar a Junts y una vez que amarre a Junts ya veremos los demás dónde vamos. Eso es lo que te traslada. Por eso creen que el ruido que generan otros interlocutores, vía Esquerra, por ejemplo, hoy que ha puesto un poco las garras en plan de ¿qué estáis hablando de papeles cuando todavía no se están poniendo papeles sobre la mesa a ese nivel de detalle? Entonces no les está gustando porque ese ruido puede provocar el rechazo de Junts y que, sabiendo que Junts depende al final de la decisión de una persona, que es la de Carles Puigdemont, pueda terminar truncando todo. Pero es
Y volvía al inicio de mi pequeña reflexión, que es que el Partido Socialista, el Gobierno, Pedro Sánchez, están permitiendo que les construyan un relato. ¿Ah, sí? ¿Quién? Entonces, los que están hablando. Pues sí. A eso me refiero. Por eso, no. Gran futuro que nos aguarda. Entonces, como en otros momentos de la legislatura, cuando pongan la carne, lo que sea, porque ahora mismo no sabemos qué hay de la investidura, de la amnistía. En realidad no sabemos nada ahora mismo, oficialmente, de lo que se está negociando. Porque Junts está guardando secreto también de los detalles. Hay que decir a la gente que nos esté oyendo que efectivamente puede sacar la investidura, sin duda. La pagamos todos, la paga la propia dignidad de la sociedad española, la paga la imagen exterior, en fin, con la que viene ahora, digamos, en Europa. Pero, ¿cómo va a funcionar ese gobierno progresista con de las fuentes de donde nace? ¿Pero qué es esto? Es la cuarta potencia todavía de Europa, España. Y entonces le va a dejar esas fuentes que van a apuntalar al señor Sánchez, que son de extrema derecha en sus planteamientos, de extrema derecha y xenófobos, como las manifestaciones del señor Torra, del propio Puigdemont, etc. Pero ¿qué futuro nos aguarda con ese etapa? ¿Qué futuro nos aguarda? ¿Qué talento de gran estadista es el señor Sánchez? Que no puede ver más allá, que el día que sea investido y tenga que empezar a cambiar las cañerías del país y al mismo tiempo dar agua, es absolutamente imposible hacer eso. Es que, pero vamos, si te lo dicen sus propios edecanes, hablar llama al señor Redondo y que es absolutamente imposible. Por lo tanto, como yo creo que al final, a pesar de todo lo que digan la brunete mediática progubernamental, que es mucha y casi poderosa, como yo creo que al final no va a tener redaños para hacer eso, el horizonte del 14 de enero está claro. Tenemos que pasar a otro tema, vamos a destensarnos un poco, que yo creo que no viene mal. Vamos ahora a meternos de lleno en una sección o en un bloque que podríamos titular algo así como de cohetes y aviones. Empezamos con lo último, con los aviones. El aterrizaje de un avión hoy en Vigo, donde ha llegado el rey emérito don Juan Carlos, en la que ya su cuarta visita a España desde que se instaló en Abu Dhabi en el año 2020. Natalia, habla de nuevo, vuelve a las regatas de San Censo. Han pasado apenas 2 meses de su última visita a España y don Juan Carlos ha regresado para participar este fin de semana en la regata que lleva su propio nombre. A la 1 de la tarde su jet privado tomaba tierra y por su propio pie bajaba las escaleras del avión y sin bastón y sin ayuda. Por delante unos días en tierras gallegas en los que podría coincidir con su hijo, el rey Felipe II, ya que el jueves participa en un foro de la Toja. Pese a la cercanía no está asegurado y lo que sí parece más claro es que el rey emérito regresaría de nuevo a nuestro país a finales de octubre para celebrar la mayoría de edad de la princesa Leonor el próximo 31 de octubre. Bueno, por cierto, la última vez que hemos visto hablar públicamente ha sido felicitando el cumpleaños a Julio Iglesias. Me imagino que han visto ustedes esa imagen. Bueno, pues del avión al cohete. Yolanda Díaz se ha superado a sí misma y ha criticado en un acto de Sumar que los ricos tienen un plan B para escapar de la Tierra en cohetes. Madre mía, Natalia. Un plan muy pequeño para las personas inmensamente ricas. Parece surrealista, pero así lo explicaba ella misma. Es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Qué daño hacen a veces también las series estas distópicas que vemos en algunas plataformas.
información. Creo que tiene buena información porque inmensamente ricos son varios amigos que tiene ella. Por ejemplo, Chávez, el venezolano muerto, Maduro y los Castro, que figuran en todas las listas, Forbes, como Mota y tal. Pero vamos a ver. Graciano, oyéndola ayer... No, espera un segundo, que termino. Sí. Un gran sindicalista que lo fue, que sigue en activo como opinador, lo voy a decir, Cándido Méndez, me dijo, le pregunté el otro día, tuve horas, y le pregunté sobre esto, y me dijo, 2 puntos comillas, no puede ser más bluff porque no entrena. Puntos suspensivos, cierro comillas. Vale. Yo oyéndola ayer, este pasaje, recordaba una canción de los años 80, que tú te acordarás, vosotros dos no, por supuesto. Pero bueno, tampoco la vivíamos, que ¿no? decía, Sí, que decía, deja, que no que somos de decía, jóvenes. literalmente decía lo siguiente: el año 2000 y pico los hombres podrán volar metidos en un cohete al espacio estelar. Pues esto a mí me recordaba esto y a otra cosa. Me recordaba al lloradísimo Antonio Ozores, ¿os acordáis? Antonio Ozores sí que hizo un metalenguaje a base de confundir palabras unas con otras, que hacía una especie de relato que no se entendía nada, pero absolutamente divertido. Y a mí me recordaba esto. Y esta señora yo creo que tiene de una osadía intelectual, que es capaz de recoger algunas cosas, algunas campanas que ha oído no se sabe dónde, algunas por lo visto en Nueva Zelanda, donde hasta ahora lo único que sabíamos es que había ovejas, lo que no sabíamos es que había una base de lanzamiento para que la gente para que los ricos se vayan. En fin, a mí esto no puede ser. Mira, o lo tomamos en serio o nos lo tomamos en broma. Si no lo tomamos en broma, yo no le quiero pagar a esta señora cómica, no le quiero pagar el sueldo. ¿Lo tomas en serio o en broma, May? No, yo creo que es fruto de cuando te pones a hablar y estáis intentando seguir a la vez un guión, porque la veíamos como en varios momentos intentaba seguir un texto. Eso no lo dices. Y a la vez estaba diciendo, y a la vez no sabía seguir el argumentario cuando estás intentando unir donde estás con tu pensamiento político, que era el de los ricos son malos, los pobres hay que salvarlos, ¿no? Así a brocha gorda y un poco con la idea de sumar, porque si sigues la declaración que hace la vicepresidenta es que ellos están ahí para resolver los problemas de la calle y no la de los ricos que se van a Nueva Zelanda y demás. No hay que olvidar que esta mujer lleva ya 5 años en el gobierno, por lo tanto, algo de los problemas de la calle, 4 años, perdón, algo de los problemas de la calle debería de haber puesto ya en solución. Algunos ellos dicen que sí. Pero lo que se está utilizando de este vídeo, sobre todo, es, y unido un poco a lo que decía Graciano, es a los ataques que está recibiendo la propia vicepresidenta de aquellos que la auparon. Porque una vez que han ido conociendo el personaje y conociendo lo que era todo el movimiento Sumar, que inicialmente tuvo muchos aplausos, muchos acólitos que lo respaldaban, han ido viendo, según dicen, que no tiene ese trasfondo que le auguraban. Y precisamente de ahí que haya tenido tanto eco este vídeo, porque son muchos los que dicen, esta es la prueba de que no, pudo ser una mala tarde que tiene cualquiera de lo que decía. Estás intentando leer un texto y a la vez estás intentando meterle morcillas que decimos. Claro, intentando meter tu visión política, pero no le ha salido bien. Una cosa, Graciano, desde aquello de la tierra no es de nadie, es del viento, no había oído salir una tontería igual que esta, nunca. Oye, que puede ser que, hombre, de Harvard no es, y de la MIT tampoco, y de Stanford. No, como la mayor parte de los políticos de este país. No, bueno. Pero tampoco tenemos que presuponer que esas son las mejores, vamos a dejarnos en territorio nacional, ¿no? Claro. Pero es que ella sí que se lo cree, porque conforme con que no diga alguien la ha convencido de que es Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, alguien la ha convencido. Yo creo que es Nacho Álvarez, que es un tío con el que yo me llevo muy bien y tal. Pero es que esta chica, no, de verdad, esta señora... Oye, del rey, quiero hablar del rey emérito, muy brevemente. ¿De quién? Del rey emérito. Carlos, pues, ya no es novedad que venga, yo consumo mi... Hay que normalizar esto. Ya si se gasta más en queroseno que lo que vale una tal en el Hotel Rich, oye, no te vayas, joder, pues te quédate, porque esto ya es de broma. Yo creo que hay que normalizarlo al punto de que se venga cuenta. Claro que se quede. Esto ya, aquí ya, me parece que es la 4ª visita o la 5ª. La cuarta. A la gente no le espanta en absoluto. Esto parece ya dentro de lo normal. No tiene ninguna causa pendiente, ojo con ese tema, no tiene ninguna causa pendiente y por tanto podría estar o en casa de un amigo o podría ser en un balneario y hacer lo que le dé la gana. Pero a mí me parece que esto de esperar a ver si la próxima regata, ¿cuándo es la próxima regata? Antes de que llegue el invierno de regata en regata. Él fue él el que se fue.
el que decidió irse, por más... Venga, me vais a decir lo de las presiones. Lo que sea, Ahí, fue vale. él el que decidió irse. A estas alturas, que el rey sea el que recibe órdenes, tengamos que ponerlo un poco en cuarentena. Pero fue él el que decidió irse para no perjudicar a la corona. Eso lo tiene Por seguro. lo tanto, según sus palabras, yo me creo lo que ponen en los papeles. Y entonces yo creo que si un señor que fue rey durante bastantes años en 39. España, que fue también el que le ponemos todo el peso democrático del 23F, que sea una persona que recibe órdenes a esa edad para decir tienes que irte porque eres un estorbo, tampoco, no sé, lo tenemos que poner un poco en cuarentena. No digo que Y siguiendo reciba con órdenes. sus palabras, No, que yo fue no he él el dicho- que decidió irse para no incordiar, para no molestar, para no perjudicar a la corona que ahora mismo ostenta a su hijo. O sea, también Bueno, le estamos damos viendo una ahí de bajar- vueltas bajar del avión. que tiene que ser Sí, el pues que una decide cosa, cuando él solo, está aquí. sin ayuda. La última vez recordarán que sí que tuvo que tener... Que ha adelgazado 20 kilos. Alrededor para poder que bajara de esas escaleras, lo cual significa que su estado de salud no es malo dentro de su edad. Pero bueno, que en fin, que ya lo tenemos aquí. Un corolario brevísimo, Sí. y que lo primero que hemos hablado, que es lo mollar. Venga, para rematar esta primera. Sí, para rematar, ¿quieres quitar? Tú observa que todos los socios, 26 creo que son, de Sánchez, el que presuntamente lo van a investir, todos quieren liquidar la corona. Todos. Bueno, pues lo dejamos ahí porque... La cuestión es que no estará el día del juramento de la Constitución de la princesa. Ha de dicho que sí. Bueno, yo he visto información Estará de que sí. en la recogida, La o sea, información- en la, Ha dicho que sí, May. en la celebración cuidadito, privada, pero no la pública. pero Sí, sí, no en la pública que harán en el Congreso. No, no. Es un encaje que todavía están viendo No, va a estar, cómo va a estar. estará. No, yo te puedo asegurar, por la información que yo tengo, que yo creo que es buena a este respecto, va a estar en la reunión privada, que va a ser una cena. Sí, Una cena, digamos, familiar. A lo mejor se adecúa. Pero digamos, no vamos a ver la imagen de él con su nieta. No lo sé. En el Congreso No parece lo ser sé. que no. Pero de luego es que en el Congreso no pinta nada. Vámonos a Es miembro publicidad, todavía de que la tenemos familia muchos temas real. todavía. No, Venga, ya no. vamos. May, Graciano, Carlos. Vamos. Luego tenemos a la presidenta de la Sociedad Civil Catalana. Vamos a entrevistarla. No se ve, enseguida volvemos. Pues son las 10 y 1 minutos de la noche, terminada el gran acto del PP contra la amnistía. Los ojos están puestos ahora en otra gran concentración contra las intenciones del gobierno ante ese posible pacto con Puigdemont. La sociedad civil catalana, la principal plataforma en defensa de la Constitución en esa comunidad, ha comenzado de nuevo a movilizarse, igual que lo hicieron en 2017 y 2019, con el objetivo de alzar la voz y demostrar el músculo de una ciudadanía que rechaza la concesión de medidas de gracia a la clase política. Bajo el título No en mi nombre y abierta a toda la sociedad, el 8 de octubre saldrán a la calle en Barcelona. Nos escucha su presidenta, Elda Mata. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a su programa. Gracias a usted. ¿Cree que el éxito de asistencia de la manifestación del PP de ayer va a tener poder de arrastre en la convocatoria del 8 de octubre? ¿O es un error que se celebren dos actos similares? Sí, la verdad es que creo que son dos actos que no tienen nada que ver uno con el otro. El de ayer en Madrid es un acto, una convocatoria de un partido político, y la nuestra en Barcelona del 8 de octubre es 100% civil. Nuestra convocatoria, nuestra llamada es a todos los ciudadanos, evidentemente en Cataluña y de toda España, porque lo que está en juego es realmente defender nuestro Estado de Derecho democrático y nuestra convivencia. ¿No teme que se llegue a politizar por los partidos de derechas esa concentración? Yo creo que la intención de politizar o de utilizar por parte de los partidos políticos, utilizar a las asociaciones ciudadanas, yo creo que eso siempre está ahí. Es posible que lo intenten esta vez, otras veces lo han hecho también, pero digamos que lo importante del 8 de octubre es ese llamamiento a todos los ciudadanos. Apelamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Es evidente que hay políticos que pueden estar pensando en venir a la manifestación del 8 de octubre,
y bienvenidos como ciudadanos que son, y los que vengan desde luego es porque están preocupados en mantener el Estado de Derecho y nuestra democracia en España. O sea, no están invitados como partidos políticos, está todo el mundo, todo ciudadano español está, por supuesto, invitado a Barcelona a defender los derechos y la igualdad entre todos los españoles. Usted lo decía, que hay políticos que, bueno, ya han dicho que tienen intención de ir, entre ellos, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que asistirá, también dirigentes de Vox. Señora Mata, ¿algún cargo relevante del PSOE o exdirigentes socialistas como Alfonso Guerra le han confirmado que acudirá a esa cita en el Paseo de Gracia de Barcelona? Pues le diré que nosotros lo que podemos saber de quién está diciendo, de estas personalidades del ámbito político, quién está diciendo pues que estará o no estará, esa información la tenemos, como la tienen ustedes, a través de los medios de comunicación. Porque al no haber hecho una convocatoria a partidos políticos, los partidos políticos no tienen por qué comunicarnos a nosotros cuáles de sus referentes van a estar o no. O sea que no le puedo decir quién estará o no, excepto la información que voy recibiendo de los medios. Usted ha dicho que lo que ocurrió el 1 de octubre y durante el proceso en 2017 no fue peor que esto. Explíquenos, porque no se entiende muy bien. Yo creo que yo y evidentemente la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana, que decide convocar esta manifestación, es porque creemos que la situación es gravísima. El 2017 y también en el 2019 se ve en la calle todos los actos que ocurrieron, todo el referéndum ilegal. Era muy claro que era un asalto al Estado de Derecho. También le diré que el 6 y el 7 de septiembre de ese mismo año en el Parlamento de Cataluña ya se cruzaron todas las líneas rojas con unas leyes que ellos llamaban de desconexión y que fueron, por supuesto, declaradas absolutamente inconstitucionales. Ya entonces fue el primer embate contra el Estado, pero era mucho más fácil de ver. Las personas, la ciudadanía tenía miedo, se dio cuenta de que si esto seguía así había un enfrentamiento directo entre los nacionalistas y el Estado español. ¿Qué está pasando ahora? Pues la gravedad es mucho más acentuada, porque estamos hablando de conceptos que quiebran ese Estado de Derecho, ese espíritu de la transición que nos ha traído un periodo de 45 años de convivencia, de progreso, y es mucho más sutil hablar de los peligros de la amnistía. Sobre todo hace 2 años, Sociedad Civil Catalana se opuso absolutamente contra los indultos, avisando, primero, que no tenía sentido perdonar a los que decían que lo volverían a hacer, o sea que sin ningún arrepentimiento en absoluto, y que además considerábamos que ceder ante los nacionalismos nos ha traído a donde estamos ahora, o sea que nunca han servido para progresar en una convivencia, y que además sería un peldaño para seguir subiendo la escalera del enfrentamiento, del reto al Estado. Y efectivamente, así nos encontramos. 2 años después nos encontramos pues que se está hablando, porque se exige una ignominiosa amnistía, que es gravísima. Un indulto reconoce un delito, es una medida de gracia que reconoce un delito, y se considera pues que se puede perdonar o condonar una parte del castigo por ese delito. Una amnistía que no está contemplada en la Constitución, lo que está diciendo es el delito no existió. Y entonces, si el delito no existió, quiere decir que realmente pues España no es un Estado de Derecho democrático. Los jueces juzgaron un delito que no existe. Por lo tanto, llegaron a prevaricar. España es un Estado no democrático, sino un Estado represor. Y además,
aparte de todo esto es, bueno, pues si no hubo delito, pues el 1 de octubre es perfectamente legal que haya habido un referéndum. Y entonces, ¿por qué no utilizar el resultado de ese referéndum y decir, siguiente paso, autodeterminación? Y cuando Puigdemont dice, bueno, centrémonos ahora en la amnistía, que es lo más importante, pues claramente lo es, porque es que si logran eso, el segundo paso lo tienen mucho más cerca. Y esto, lo que es absolutamente increíble es que después de 45 años de cesiones por parte de todos los gobiernos de España, estemos llegando al punto donde estamos. Y yo le agradezco además muy especialmente que desde Castilla y León se interesen por este programa, se interesen por lo que está pasando en Cataluña. No es un procés catalán, no es una cosa que afecta a Cataluña. Estamos hablando de España, estamos hablando de la democracia española. Está claro, y de un futuro gobierno. Pedro Sánchez siempre presume de que el problema catalán, desde que él gobierna, está controlado y la tensión y la convivencia entre catalanes ha mejorado, entre otras cosas también por los indultos. ¿En eso tiene parte de razón el presidente? Porque sí que es verdad que el problema catalán lleva mucho tiempo sin ser portada constante de los medios de comunicación. ¿Qué opina? Pues opino que realmente yo vivo en un pueblo pequeño de Gerona y no he recuperado ninguno de mis derechos fundamentales. O sea, cuando la gente tiene miedo, y yo palpo el miedo y sé que la muerte civil existe, cuando yo he sufrido vandalismo en mi casa y no tengo mis nietos no estudian en español, no pueden estudiar español en el colegio, y como mis hijos, evidentemente todos los demás, mis derechos constitucionales no están respetados. Y si realmente se puede mantener que la situación en Cataluña es mejor cuando estamos partiendo el país con un tema tan grave como es el de la amnistía, esto es empeorar la situación, no mejorarla. Esto es una herida que parece que se haya cosido por encima y está absolutamente gangrenada por debajo. Y así es como estamos en España. No nos centremos en Cataluña, sino centrémonos en la importancia que puede tener para nuestro Estado democrático de derecho el que entre una amnistía, que es absolutamente una medida de gracia extraordinaria después de una guerra, después de pasar de una dictadura a una democracia, pero desde luego no se entendería en ningún lugar del mundo que en un Estado democrático como el nuestro estemos hablando de amnistías puramente como una cesión que seguirá rompiendo España en el futuro, porque con esto no se para, o sea, es evidente que no se para, no. Claro, es que es una medida de gracia para que después de esto ya borrón y cuenta nueva. Para nada. Si algo tiene muy claro el nacionalismo, que es supremacista y es excluyente, desde el minuto cero es que tienen una hoja de ruta que siguen absolutamente. Y si algo tenemos claro los constitucionalistas españoles es que llevamos 45 años en que no hay un relato firme de lo que es España, ni de poner freno a los nacionalismos que lo que pretenden es acabar con una situación que después de la transición ha sido ejemplar para todo el mundo. Y en este sentido, señora Mata, ¿se sienten los catalanes no independentistas traicionados o poco protegidos por todos los partidos nacionales y por todos los gobiernos? Nos hemos sentido huérfanos desde el minuto cero. En el 1980, el presidente Tarradellas ya avisó de las intenciones de Jordi Pujol. Andando el tiempo, incluso se le declaró español del año. Español del año, una persona corrupta desde el primer momento y que además lo que ha pretendido siempre es nacionalizar Cataluña, excluyendo a todos los que no nos sentimos nacionalistas catalanes. Para nada. Señora Mata, tengo aquí a tres periodistas que le están escuchando atentamente, que también le van a formular una pregunta breve. Sí, voy a pedir que sea lo más breve posible. May Mariño. ¿Qué tal? Buenas noches, señora Mata. Una pregunta rápida. Usted ha dicho que esta situación era más acentuada que la que se vivió en pleno procés. ¿Cree que conseguirán reunir a la cantidad, a ese 500.000 de personas que se consiguió en 2017?
Pues no es que diga que sea más acentuado, lo que digo es que es gravísima, más grave que entonces. Pero realmente esta pregunta sobre las guerras de cifras, etcétera, que me la preguntan muchas veces, ojalá haya mucha gente, pero ojalá haya mucha gente no porque haya convocado sociedad civil una manifestación. Tiene que haber una respuesta de la sociedad. En cualquier democracia consolidada, la sociedad civil tiene que ser fuerte, porque cuando los partidos políticos o los políticos tienen tendencia, bueno, pues a ser más, a tener en cuenta más a sus partidos que la responsabilidad que tiene con todos los españoles, en este caso, es todavía más importante que se salga a la calle, que se exprese esa opinión. Es más difícil que en el 2017, porque en el 2017 se palpaba el miedo y el desastre. Ahora, al ser un tema de debate, posiblemente no tanto a nivel de calle, porque no se entiende la gravedad de la punta de lanza que representa una amnistía que rompe por la mitad la igualdad entre todos los españoles. Le pregunta también Graciano Palomo. ¿Qué tal, señora presidenta? Bueno, efectivamente, ayer yo creo que el presidente Rajoy dijo claramente por qué había lo que había pacificado, que es la aplicación del 155. Otra cosa es que duró unos meses en lugar de 5 años como mínimo. A la pregunta muy rápida. Los catalanes han votado muchísimas veces desde la restauración democrática. Y me sorprende que el 23 de julio, la última votación, dieran la victoria a un señor, al señor Sánchez, porque sin Cataluña no estaríamos hablando de esto de una manera tan clara y tan expedita, ¿no? Me gustaría su comentario. No sé si es que no se enteran los votantes catalanes o es que son masoquistas. Mire, yo no entraré a juzgar las estrategias de los partidos en cuanto a sus actuaciones en Cataluña. Yo creo que, en general, ese mensaje que comentaba yo antes de la orfandad que sentimos los constitucionalistas en Cataluña, pues posiblemente haya partidos que trasladan un mensaje que hace que haya determinadas personas pues, que piensen que les van a defender pues, más unos partidos que otros. Cada partido tiene su estrategia. ¿Qué han votado los catalanes? Pues han votado de todo. De todos modos, siguen votando mucho menos de lo que votaban al nacionalismo, pero con una ley que indiscutiblemente les beneficia. Continuamos teniendo que la mayor parte de los catalanes votamos constitucionalismo y en cambio sigue dominando el nacionalismo. Cuando se habla de llave, muchas veces se comenta, no, es que la llave la tiene el nacionalismo. No, la llave la tienen los partidos que gobiernan en España. Y el hecho de no haber acabado el artículo que se refiere al territorio, a los territorios en España. No ha habido ningún interés por parte de ninguno de los partidos que han gobernado España de realmente ponerse a trabajar como debieran, como consideramos nosotros desde Sociedad Civil Catalana, para solucionar un problema que es constante fuente de problemas, además de decadencia en Cataluña, por supuesto, pero es que la decadencia de Cataluña nos afecta a todos los españoles. La deuda de 70 y pico mil millones que tiene la Generalitat de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica es dinero de todos los españoles, es dinero que tiene que ir el Reino de España a buscar fuera. Las cesiones continuas han sido responsabilidad de los partidos que han gobernado hasta ahora. Si salimos a la calle, o sea, es una oportunidad de oro precisamente ahora, cuando el nacionalismo tiene menos votantes que nunca, es justo ahora, en el momento que se está estudiando las concesiones más
más importantes y más perjudiciales para la democracia española. Yo creo que a estas alturas se lo tendrían que hacer mirar absolutamente y dejar de gobernar con unos parámetros partidistas y, como decía antes, empezar a preocuparse de verdad de que esta no es manera de gobernar España. Por último, Carlos Dávila. Señor Mata, hace un momentito José Luis le preguntaba sobre las presencias hipotéticas para el día 8 en Barcelona. Creo recordar, y si me equivoco, usted me lo rectifica, que en la anterior convocatoria una de las personas, uno de los protagonistas fue Borrell, el actual Mr. Pex, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El otro me parece que fue Vargas Llosa. Yo no sé si Piqué también, que ya recientemente ha fallecido. Iceta creo que también estuvo. Iceta. Quiero preguntarle, primero, por Borrell, ¿han invitado ustedes a Borrell? ¿Creen que va a venir? ¿Va a ir el ministro Zeta? ¿Va a ir Vargas Llosa? ¿Van a ir todas estas personas y sobre todo Borrell, que fue el orador, yo creo, más aplaudido entonces, ¿no? Pues indiscutiblemente en aquella manifestación que unificó a todo el constitucionalismo en contra del nacionalismo, pues hubo unas personas cuyas intervenciones fueron importantísimas. La más importante, de todos modos, no nos olvidemos nunca, fue la del 3 de octubre de Su Majestad, diciéndonos a los catalanes constitucionalistas que no estábamos solos. Esa es la principal. Las personas de entonces que puedan estar en la manifestación del día 8, pues posiblemente habrá, pero como le comentaba antes, nosotros hemos apelado a la sociedad civil, a las entidades, a las asociaciones civiles que desde el constitucionalismo luchan como nosotros para que la democracia no acabe desapareciendo de España. No nos hemos centrado en ninguna de las personas que usted dice. Señora Mata, entiendo que a la pregunta de May Mariño sobre las cifras o pronósticos que ustedes manejen de participación el próximo 8 de octubre no quiera mojarse y decir ningún dato en concreto, pero ¿quién va a ser la voz? Entiendo que en esa manifestación habrá un discurso final. ¿Quién va a ser la persona elegida por Sociedad Civil Catalana para representarles? Pues me temo que no le puedo dar una respuesta concreta porque la escaleta se está perfilando precisamente estos días y no querría decir una cosa que después no fuera la definitiva. Me disculpará usted. Bueno, pues nada, no pasa nada. Estaremos atentos. Pues Elda Mata, gracias por atender a Cuestión de Prioridades, a Castilla y León Televisión. Claro que nos interesa a nuestra comunidad todo lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que va a ocurrir con la amnistía. Y como usted decía, quizás el momento más oportuno ahora para salir a la calle. Gracias de verdad por atendernos. Sin duda. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues las 10:22, llega la hora de irnos a la mesa de dibujo de Chema Nieto, que algo tiene que ver con todo lo que estamos hablando esta noche. Vean. Hay noticias que no entiendo por más lámparas que enciendo. Vivimos entre discursos de políticos. Alberto Núñez Feijóo tuvo un discurso ayer, el del mitin, y tiene otro discurso mañana, el del debate de investidura. ¿Cómo lo hace? Pues coge su último discurso y lo copia en el siguiente. Pedro Sánchez hace algo muy diferente. En cada discurso dice exactamente lo contrario del discurso anterior. Yo no sé para qué tanto esfuerzo, si al final las palabras de los políticos se las lleva el viento. Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Pues ahí vemos, discursos que se lleva el viento. Pero para eso está la hemeroteca, ¿no? Para recordarlos. Sí, bendita hemeroteca, ¿no? Es verdad. Sí, Es verdad que cada vez valen menos la palabra, el discurso del político, ¿lo estáis notando? Yo creo que no es que valgan menos, sino que la gente no la valora en el sentido. No es que ellos valgan, sino que está tan denostada también la función del político, que también saben que se tienen que adaptar según el momento, que, pues vale, pues ayer dijo esto, hoy dice lo otro. Sí, pero fíjate... Porque al final las elecciones pasan y se siguen votando. Pequeña, eso es a lo que voy. pequeña diferencia con el mundo anglosajón, con la praxis política anglosajona, tanto sea el Reino Unido, la Gran Bretaña como
los Estados Unidos de América, Australia también, pero fundamentalmente, es que cuando la hemeroteca pone a un primer ministro, a un ministro o a un alto cargo contra la espada y la pared, es el fin de su carrera política. Caso de Tony Blair, que era Dios entonces, cuando mintió con la guerra de Irak, basándose, porque te estoy dando un dato, pero y senadores y congresistas norteamericanos, la Casa Blanca, desde que llegó Trump, es otra cosa. Por eso justo iba a decir que digo, precisamente viniendo de la era Trump, que de la era Trump. Málaga te diré que una golondrina no hace verano. No confundamos aquí los roles. Es decir, el político que miente, y Jack Anderson, que el columnista del New York Times lo sabe, lo tiene verdaderamente, se habrán ido los niños ya, verdaderamente jodido. No sé, yo creo que los políticos en todos los países del mundo democráticos están mal vistos. Esto es de entrada. Luego hay políticos y políticos. Es decir, yo no le puedo atribuir a Feijóo una capacidad de mentira patológica y además pertinaz. Sin embargo, todos estamos conformes en que lo de Sánchez no solamente es patológico, sino que es habitual la mentira como instrumento de convencimiento, como terapia de convencimiento para todo lo que hace. Es decir, todos estos comportamientos lo que sí que hacen es que a la gente se desligue de lo que llamamos la clase política, muy mal llamada la clase política. La clase política tiene poca jerarquía y poca audiencia, pero voy a decir una cosa, hace 20 años... Nosotros hemos vivido, hace 20 años, los periodistas, el periodismo, la prensa, ocupaba probablemente el primer lugar, no solamente en la reflexión, en el interés y además también en la jerarquía del interés de todos los españoles. Hoy, ¿dónde estamos? Bueno, pues esa reflexión tendríamos que hacernosla mucho. Yo soy de los que piensa que en una comida con amigos, con familia, siempre acabamos y terminamos hablando de política. La política interesa más de lo que nos pensamos. Hombre, yo no he dicho que no interese. Por eso y dices tú de la audiencia, mañana aquí va a haber 4 que vamos a estar viendo el debate de investidura. Escucha, yo no he dicho que no interese. Yo lo que digo es que lo que dice la gente se lo cree cada día menos. ¿Cómo, José? ¿Pero cómo no nos va a interesar? Nuestros impuestos, no es lo mismo pagar el 49 que el 20. Nuestro IBI, no es lo mismo pagar 600 euros que 1.200. Nuestro Ocupas, si tienes Todo es política, está claro. Interés o no interés es que te afecta, porque al final son los que reglan tu vida. Entonces, o sea, que la cuestión es que nosotros tenemos que hacerla atractiva para que... Bueno, digo, por eso digo que afectan en tu vida. Sí, por eso es tan importante el tema de la amnistía. Por eso vuelvo a insistir. Es que aparte de que Sánchez se va a amnistiar a sí mismo, que es una cosa que no ha sido visto, porque apoyó el 155. Es decir, es que partimos de cero. ¿Y por qué vas a amnistiar a unos golpistas que han malversado miles de millones y no vas a llegar a un chorizo que ha robado una gallina en Tudela de Duero? No vamos a volver al origen del debate, ¿te parece? Vamos a cerrarlo así. Era por cerrarlo así. Eso es, bueno, otro colorario de esos que dices tú. May, Graciano, adiós. Carlos, gracias como siempre. Feliz debate de investidura mañana a partir de las 12 y el miércoles. Estaremos horas y horas allí. Allí estaremos. Mañana se lo contaremos ya con todo el análisis y toda la reflexión profunda que requiere un debate de esta importancia. No se vayan porque enseguida empieza Me vuelvo al pueblo. Miriam García hoy se va a Zamora, a Morales de Toro. Mañana nos vemos. Descansen y disfruten. Adiós.